Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de la novela La Caída del escritor francés Albert Camus. Yo le voy a decir Camus porque me cuesta pronunciar su apellido. Fue publicada en 1956, un año antes que se le otorgara el Premio Nobel de Literatura. La Caída es una historia corta, de no más de 120 páginas, no más de 124 páginas. Y que en apariencia, ustedes la ven, es un libro delgado, parece que se pudiera leer en una sola tarde, pero lo cierto es que requiere una lectura atenta. Cada página es un mundo en sí mismo, cada página está plasmada de ideas, de simbolismos, de reflexiones y muy importantes. Por eso su lectura es lenta. Y esto pasa porque está estructurada como un monólogo. Y los monólogos siempre son lentos de leer. ¿Por qué? Porque no tienen diálogos. Si se fijan, son bloques de textos, bloques y bloques y bloques de texto. Cero diálogos. Yo recomiendo La Caída para quienes disfrutan una narrativa de ideas, no de acciones. Son las ideas las que impulsan la narración, porque si leen el libro pensando que se encontrarán con una historia ágil, se les puede hacer muy pesado. Bien, el responsable de este monólogo se presenta como Jean-Baptiste Clemens. Le voy a dejar el nombre aquí, perdón si lo pronuncié mal. Él dice llamarse así, pero al parecer es un nombre que él se inventa. Y en un bar de Ámsterdam, en el Barrio Rojo, se encuentra con una persona, un interlocutor, y se pone a conversar con él. Y le hace una confesión, un extenso monólogo que está en estas páginas. Y este encuentro entre estas dos personas, estos hechos, transcurren después de la Segunda Guerra Mundial. Este interlocutor, a quien Jean-Baptiste se confiesa, tiene una característica muy especial. No sabemos nada de él. Durante todo el relato no sabemos nada. Ni su nombre, ni su voz, ni sus ideas. Está ahí para que el protagonista cuente su historia, para que desarrolle su monólogo. Y no solo eso, sino para darles también cierto respiro a estos bloques de texto, cierto respiro a la narración, porque la divide en 5 sesiones, 5 encuentros de estos dos personajes. Al parecer, este interlocutor está muy interesado en la historia del protagonista, invitándolo constantemente a que prosiga su narración. Esto lo podemos notar no porque este personaje hable, sino por cómo el protagonista le responde, lo que causa el efecto de que nosotros como lectores tomemos el lugar de ese interlocutor silencioso. Nosotros somos él. El argumento es bastante simple. Jean-Baptiste fue un abogado de éxito en París, era famoso por ponerse del lado de los débiles, de las causas nobles, de los huérfanos, de las viudas. Él demostraba su desprecio frente a las injusticias del sistema y defendía a las personas con gran energía, con calor, con indignación, con una actitud noble. Estaba del lado correcto. Su conciencia estaba tranquila. Hasta que pasa algo que lo afecta mucho. Presencia un suicidio. Una persona se arroja al río Sena y él no hace nada para salvarla. Desde entonces, una especie de risa lo acosa, lo persigue. Su conciencia. Y esto desencadena en él un análisis de su vida. Desde el exterior, es decir, desde su papel como abogado de éxito, hacia su interior, lo que oculta a la vista de todo el mundo, incluso de sí mismo. Siente la culpa de no haber salvado a una persona, pero también el alivio de no haberlo hecho, de no poner en riesgo su propia vida. Y este tira y afloja, esta culpa que lo acosa en forma de risa, le da a entender que su papel de defensor de causas nobles y justas no era verdadero, no era verdadero altruismo, era solo una simple ilusión. Acciones para satisfacer su ego, lo hacía para sí mismo, lo gozaba, lo disfrutaba y no lo hacía por los demás. Y Camus nos golpea fuerte con una frase llena de verdad y lucidez, de esas que duelen.
Así es el hombre, caballero. Tiene dos rostros, no puede amar sin amarse. Esto desencadena en el protagonista una caída moral hacia su interior, que lo despierta y lo hace ver la realidad. Sus valores se trastocan, desequilibrando su vida por completo. Todo lo que creía, toda la base de su vida se desmorona a sus pies y cae sin parar, como la persona que saltó desde el puente. No sé si se fijan, la caída física del suicida propicia la caída moral del protagonista. Todo lo que daba sentido a su vida se empieza a desmoronar y aparece en gloria y majestad el absurdo. El absurdo que caracteriza la literatura de Albert Camus. Y muchos me preguntan, Ricardo, ¿qué es el absurdo? Yo les digo, el absurdo es una contradicción. El hombre es un ser racional, en eso estamos claros. Y como ser racional, siempre está buscando el motivo de su existencia. Es decir, la razón de estar en este mundo. Pero no existe una respuesta racional a esa pregunta. Por lo tanto, si buscamos esa respuesta y no existe, la vida es absurda. Y eso le pasa a Jean-Baptiste. Él creía que tenía esa respuesta. Estaba seguro de ello. Él era el juez de las causas justas. Su rol era el de juzgar a las personas. Ese era su papel. Aquello le daba sentido a su vida. Pero de pronto se da cuenta de que no lo hacía por los demás, sino que por simple vanidad y tal vez otros muchos motivos. Y despierta ante el absurdo de la existencia. Hay que reconocer humildemente, querido compatriota, que siempre he estado a punto de reventar de vanidad. Yo, ese era el estribillo de mi vida. Eso era lo que se podía oír en todo lo que decía. Nunca he podido hablar de otro modo que alabándome. A este cuestionamiento se enfrenta el personaje. Se hace esta pregunta: ¿qué hago con mi vida ahora si todo lo que la sostenía era una ilusión? Y le pasa algo terrible. Ahora es libre. Puede poner sus propias reglas, puede enderezar su vida, darle un nuevo sentido y así luchar contra el absurdo. Y digo luchar porque ya no puede olvidar que su vida es absurda, ya despertó y no puede volver atrás, no lo puede evadir, es parte de él y tiene que vivir con eso. Camus lo dice en todos sus libros. El absurdo no es algo que debamos evadir, es algo con lo que debemos vivir día a día y darle sentido a la vida, sabiendo que no lo tiene. Eso es lo que nos hace rebeldes y lo que nos puede hacer felices. Si se fijan, en la novela Camus nos presenta las dos posturas: el que va del absurdo, es decir, el suicida, y el que lo trata de enfrentar, en este caso, Jean-Baptiste. Recordemos que en el mito de Sísifo, Camus nos dice en las primeras líneas lo más importante. No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Y claro, en la caída nos presenta las dos posturas: el que se suicida y el que intenta luchar contra el absurdo. Pero este personaje la tiene difícil, muy difícil, porque no hay nadie que le diga cómo hacerlo. No hay nadie que le diga cómo volver a armar su vida. No sabe hacerlo solo y de alguna forma nos representa a todos, porque estamos acostumbrados a seguir las reglas de otros. Reglas preestablecidas, como la religión, las reglas de Dios, o las de la justicia, las reglas del hombre. Pero cuando todas desaparecen, ¿qué queda? Queda la libertad. Y ustedes pueden decir, pero es mejor ser libres, ¿verdad? Pero hay un problema. La libertad aterra al hombre, aterra a Jean-Baptiste y nos aterra a todos. ¿Por qué? Porque te llena de responsabilidad. Ya no son las decisiones de otros las que tú sigues, sino tus propias decisiones. Eres libre.
Arma tu vida, dale sentido y lucha, convive contra el absurdo. Ah, querido amigo, el peso de los días es terrible para quien está solo, sin Dios y sin Señor. Por lo tanto, hay que escoger un Señor, porque Dios ya no está de moda. Su relato, su monólogo, narra esa caída moral, este despertar hacia el absurdo. Y lo que les acabo de contar no es más que lo mínimo. Es soslayado la novela, es solo el esqueleto principal, desde donde se pueden desprender muchas ideas y reflexiones de la vida de una persona y la sociedad humana. Lo que es sumamente complejo. Camus va desmigajando la humanidad a través de Jean-Baptiste, tal cual como él lo siente, como un ser humano impactado por la realidad de su ser, confundido, dolido, perdido, tratando de buscar un camino, algo a que aferrarse. Es por ello que el monólogo es tan importante. Es la mejor forma de transmitir su angustia, su pena, su desazón, su miedo. Claro, está asustado por darse cuenta del absurdo, de su responsabilidad frente a la vida. Y algo mucho peor, su deseo de dominar. Ya sé que es imposible dejar de dominar o de ser servido. Cada hombre necesita esclavos, como necesita aire puro. Mandar es respirar. Y en esta cita que les acabo de entregar, no está el protagonista hablando de tener esclavos, no, sino de estar por sobre los demás, tener la última palabra, es decir, tener poder sobre los otros. No importa en qué escala social te encuentres, siempre vas a querer estar por sobre alguien. Un padre tiene a su hijo, un soltero tiene a su perro. Lo esencial, en suma, dice Camus, es poder enfadarse sin que el otro tenga derecho a responder. Y entonces, esta supuesta confesión de Jean-Baptiste cambia de tono. Ya no está hablando solamente de él, está denunciando a la humanidad. Y también a ti como lector. Te está diciendo que así eres, que quieres dominar, que eres vanidoso, que no quieres ver tus verdaderas intenciones detrás de tus acciones. Denuncia nuestra naturaleza humana, nuestro deseo de inocencia, todos los vicios del estilo de vida del hombre contemporáneo. Y lo hace no para el bien del mundo, no. Lo hace para quitarse el peso de la culpa y la vergüenza, para compartirla, para compartir esa culpa con todos, con todas las personas, y así aligerar su conciencia. Vuelve a intentar él estar por sobre los demás, empieza a juzgar a la humanidad. De esa forma, cuando lees esta novela, te puedes dar cuenta lo contradictorio que es el personaje, porque vuelve a caer en los vicios que denuncia. Puedes ver en él el absurdo, tanto en sus acciones como en su discurso. Por lo tanto, es una novela difícil. Lo reconozco y se los digo al tiro. Es difícil, es breve, pero se lee lento. No a todos les ha gustado, por lo mismo no es tampoco la obra más conocida del autor, pero es una de las más completas por la cantidad de aristas que aborda. Y logra tocar tantas aristas porque trata de escudriñar, de desmigajar el alma irracional del ser humano. Lo que yo acabo de contarles en toda esta reseña es solamente una pobre interpretación de mi parte. Hay muchas interpretaciones, muchos temas que toca esta novela, demasiados, y cada quien puede encontrar el tema que más le interese. Cada quien puede encontrar su propia interpretación. Es un texto, a mi parecer, inabarcable, pero indispensable en nuestros días. Bien, espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.